Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Ya estamos aquí, conectados, amados hermanos, ya estamos por dar inicio al estudio de esta noche, el cual publicitamos el día de ayer. Evidencias de un corazón regenerado en el Evangelio de Lucas 23-26 al 43, donde vamos a estudiar esta noche qué sucedió en la cruz del Calvario, verdaderamente. Podemos encontrar en el texto, a la luz del texto, evidencias de que este malhechor o ladrón que está ahí junto a Cristo, podemos encontrar en el texto evidencias de que hubo un arrepentimiento genuino y verdadero, para que el propio Jesús le haya dicho: te digo que ahora estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo vamos a ver, así que gloria a Dios. Está haciendo algo de viento aquí en el valle muy fuerte. Esperamos que no nos dé problema el internet, porque se pone muy fuerte los vientos. Y gracias al Señor, estos mensajes que hemos grabado, 20 y algo, no ha habido problemas de electricidad, porque también a veces la electricidad se va y nos quedamos ahí, pero si llegara a suceder cualquier día de esto, lo volveré a regrabar para que no quede cortado el mensaje. Pero hoy vamos al Evangelio de Lucas. Vamos a dar inicio y va a quedar guardado en la cuenta de YouTube este video, hermano. Así que por la hora a veces no se puede conectar muchas personas en otros países porque varían los horarios, pero sin embargo mis hermanos de Argentina creo que van 3-4 horas de diferencia, ya son como la 1 o 2 de la mañana y se conectan algunos hermanos allá, y también allá en Estados Unidos, que es menos, el horario allá sí es menos. Así que gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios a esta hora en Lucas 23, del 26 al 43. Vamos a ir a la escritura a esta hora para ya, hermanos amados, dar comienzo, dar inicio a esta hora en Lucas 23, Evangelio de Lucas 23-26. Dice la escritura: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le siguieran multitud del pueblo, de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en las que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él, escucha esto, a otros 2 malhechores, a otros 2 que eran malhechores, dice la Reina Valera, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Padre y buen Dios, que estás en gloria, Señor, en poder y en majestad, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por tu grande amor y por tu fidelidad, oh Dios.
por presentarnos delante de ti esta noche con un corazón humillado, arrepentido, necesitado de ti, oh Dios, agradecido, agradecido por tu obra expiatoria en esa cruz, oh Dios, bajo la ira de Dios y bajo el látigo y la tortura de los romanos, Señor, de los gentiles. Gracias, porque a través de ello nosotros hemos podido ser justificados y ser llamados hijos de Dios, así como ese malhechor que estaba junto a ti, Señor Jesús, y que ahora vamos a mostrar las evidencias de que ahí verdaderamente hubo un encuentro, hubo un arrepentimiento, hubo una fe genuina, que todos los que te hemos conocido también hemos experimentado, oh Dios Todopoderoso, hasta el final. Gracias por mis hermanos y amigos que van a ver este video, oh Dios, y que toda la gloria y que toda la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios bendiga, hermano José allá, Nahuizalco. Claudia, te bendiga. Bendiciones. Estamos acá, hermanos amados, entonces, bajo el tema esta noche será evidencias de un corazón regenerado. Evidencias de un corazón regenerado. Hermanos amados, a lo largo de mi vida cristiana he escuchado mensajes acerca de este pasaje bíblico sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y los dos malhechores que mueren junto a Él. Uno es salvado, como el texto le enseña, y el otro es condenado. Y en estos mensajes yo he escuchado frases tales como: el ladrón que fue salvo no tuvo que evidenciar su salvación. Vamos a ver si es cierto eso. Ni dar fruto. Nunca fue a la iglesia, y todos los pastores repiten lo mismo. Nunca tuvo que ir a la iglesia, nunca sirvió, nunca ofrendó. Hermanos amados, claro, si es para designar que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, está bien. Pero algunos hacen este tipo de comentario para escudar muchas veces las vidas sin frutos que están de las personas dentro de las iglesias. Ahí sí hace una motivación incorrecta, hermanos amados. Y muchos dicen esa frase: nunca fue a la iglesia, nunca sirvió, nunca ofrendó, solo creyó y punto. Y algunos quieren ocupar este evento ahí soberano de Dios como doctrina, hermanos, como doctrina para enseñar a otros que solo con creer es suficiente y de que no es necesario congregarse ni someterse a ninguna autoridad religiosa o ofrendar o servir. En conclusión, no es necesario dar frutos dignos de arrepentimiento o evidencia de nuevo nacimiento, porque la salvación es solamente por fe y por gracia. Y si entonces tenemos que evidenciarla, dicen algunos, ¿verdad? A eso se le conoció como el hipercalvinismo. Y se tienen que evidenciarla, entonces ya no es gracia ni es fe, pero no es así esa distorsión. Ya como hemos venido estudiando que la verdadera fe, la verdadera conversión, la verdadera gracia va a producir cambios significativos como una evidencia que verdaderamente hemos conocido al Señor de la gloria, pero algunos ocupan estos textos. Yo lo he escuchado a lo largo de los años y de mi vida cristiana de ministerio. Otros dicen: no, solo con repetir una oración, la famosa oración del pecador, y creer en Jesús el Salvador, y que sin importar cómo vivamos, tenemos la entrada al cielo asegurada, la cual la Escritura nos enseña, como hemos venido predicando estos días atrás, acerca de la salvación. En el Evangelio de Juan, en la primera, segunda, tercera carta de Juan, en Judas, hemos venido predicando, hermano, como lo vimos también en Génesis: religioso pero no regenerado. La verdadera salvación, la verdadera fe genuina, la verdadera, como dice Santiago, va a producir, hermano, como resultado obras que glorifiquen a Dios. Y si no las hay, es porque nuestra fe es vana.
Es una fe no genuina, hermano. Yo les voy a decir algo, a la luz del texto que he estudiado y los evangelios, hermanos. Yo estoy seguro, pero completamente seguro, escuche esto, que si este malhechor, que si este ladrón hubiese tenido la oportunidad de seguir viviendo, él hubiese vivido una vida que glorificase al Señor de la gloria, ¿así es? Sí, claro, porque su conversión fue genuina, su arrepentimiento fue genuino. Y alguien me decía, pastor, pero ¿cómo podemos definir eso? En esos cortos versículos hay que sumergirnos en la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que meternos adentro del texto, hermano. Ujú. Esa es la correcta interpretación hermenéutica, la gramática correcta, hermano. Es entrar adentro del texto, sumergirnos en el texto y ahí encontrar la verdad. No traer una verdad de afuera hacia adentro, hermano. Eso se conoce como hermenéutica circular o alegórica. Nosotros ocupamos una hermenéutica gramatical histórica donde nos vamos adentro del texto, nos sumergimos en el texto, hermano, para ver qué es lo que el oyente estaba queriendo, el Señor que estaba queriendo enseñar a esos oyentes. Entonces, por eso yo repito que estoy seguro de que si ese malhechor hubiese tenido la oportunidad de seguir viviendo, él hubiese vivido una vida que glorificase al Señor de la gloria y evidenciar así que hubo un arrepentimiento y un encuentro genuino con el Dios Todopoderoso. Otros hasta han explicado este texto en el evangelismo a personas que están adoleciendo de una enfermedad, hermano, terminal y están por morir. Y les dicen, crea, crea como el ladrón en la cruz y hoy mismo estarás en el paraíso con el Señor. Sin hablar de pecado, sin hablar de arrepentimiento, sin hablar de fe, sin hablar del juicio de Dios, hermano. Y ocupamos el texto allí y lo queremos sacar de su contexto. Y como la Biblia lo enseña, hermanos, y no como la Biblia lo enseña, que tenemos de hablar del arrepentimiento, de la fe genuina, del juicio de Dios, de la ira de Dios, de la fe, hermano, de la justificación. Yo les voy a decir algo. Aunque la Biblia, estas notas las he escrito en las madrugadas, cuando me he quedado estudiando, las noches a veces en la oración, estudiando en las madrugadas, hermano, horas de desvelo. Porque esto de predicar, hermano, no es fácil, no crea usted. No crea que es fácil, es un esfuerzo. Hay que leer mucho, leer, estudiar, esforzarse, hermano, en el texto, en las escrituras, pasar horas con la palabra de Dios. Y aunque la Biblia no habla de ello, yo me puedo imaginar, hermanos, escuche esto, sí. Yo me he sumergido en el texto y digo, bueno, este ladrón él sabía que estaba delante del Señor de la gloria. Claro, es el Espíritu Santo que está obrando en su corazón, hermano, pero yo me puedo imaginar que este malhechor, aunque el texto no lo dice, hermanos, más de alguna vez había escuchado el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista, porque eran multitudes que iban ahí. Y todos sabían lo que Juan estaba predicando en el desierto, llamando al arrepentimiento y preparando el camino al Señor de la gloria. Entonces, ya sea por parte de Juan el Bautista o de Jesús mismo, pudo haber sido que este ladrón ya hubiese escuchado algún mensaje. También puede ser, hermano, porque la fama de Jesús se había extendido por toda Jerusalén y Judea. Y de seguro él no era ignorante, así como muchas personas, miles y miles de personas, hermano. Hay veces gente se queda viendo los mensajes y escucha. Ellos ya no son ignorantes y son llamados al arrepentimiento y son llamados a la conversión y son llamados a creer en Jesucristo. La gente ya no es ignorante, ya, hermano, de que hay un Dios todopoderoso, de que hay dos caminos después de la muerte. La gente ya no es ignorante, muchos así lo dicen. No, si yo sé, yo conozco, yo he oído fulano o a mengano predicador, yo sé, pero es que no quiero. Entonces, quizás este malhechor de seguro, hermano, no era ignorante de quién era Jesús. Y de seguro más de alguna vez, en medio de las multitudes, quizás escondiéndose de las autoridades, porque era un delincuente, era un malacate, hermano. Escuchó el mensaje de Jesús
O quizás vio sus milagros, prodigios, señales que él hacía. Podría ser. El texto no lo dice, pero lo que el texto sí dice es que ahora él está enfrente, él se encuentra junto al Señor y Salvador, hermano, del universo, y no puede resistir su gracia, perdón y amor como nos sucedió a nosotros, y se rinde por completo a su Rey y Señor. Y ahora, a la luz de este pasaje bíblico, hermanos, vamos a mostrar, voy a sacar ahí voy a sacar tres evidencias que encontramos en este texto de que este malhechor, este ladrón, sí se convirtió genuinamente, que muchos dicen de que no, pero si nos sumergimos en el texto, nos aventamos en el texto, podemos encontrar esas evidencias, hermano. Vamos a estudiar ahí. En este pasaje vamos a mostrar tres evidencias de regeneración o salvación en la vida de este malhechor y que también son aplicables a todo pecador que experimenta la gracia y perdón de Dios. Y si alguien va a ver este mensaje, que no se ha arrepentido, que no ha creído en el Evangelio, que no ha creído que el Hijo de Dios es el único medio de salvación, estas evidencias Dios va a mostrar en tu vida si verdaderamente te ha salvado o te salvará, amigo. Y son evidencias, me llama la atención, que ya las vamos a comparar, que después Juan toma una de estas para hablarlas en su carta. En la primera carta de Juan, ya va a ver, usted vamos a ocupar unos textos allí. Así de que, gloria a Dios, y vamos a comenzar ahora con la primera evidencia de un corazón regenerado, de un corazón que ha sido salvado, de un corazón arrepentido, de un corazón transformado por el poder del Evangelio y de la palabra de Dios, hermano, que está junto a él ahí en este momento. Primero, un verdadero creyente, escuche esto, número uno, un verdadero creyente o salvo reconoce su pecado y se arrepiente del mismo. Escuche, voy con la primera evidencia. Un verdadero creyente, alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido regenerado, reconoce su pecado y se arrepiente del mismo. Le duele su pecado. Ya leímos al principio todos los textos, lo que está sucediendo, del versículo 26, donde lo están llevando y Simón de Sirene lleva su cruz. Después se encuentra con las mujeres que están llorando y les dice: no lloren ustedes, no lloren, porque peores cosas vienen hacia ustedes, lloren por ustedes mismos. Y dice ahí el 38 que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Evidentemente, este malhechor, como todo judío, hermanos, ellos conocían de la ley, ellos conocían de la Torá. Yo he explicado, lo voy a explicar más adelante, voy a dar un estudio acerca de la educación de los niños judíos y las escuelas rabínicas y las 3, 4 etapas que pasaban desde los 7 años en las escuelas rabínicas y cómo memorizaban la Torá, los profetas. Y por eso cuando un chico llegaba a los 12 años, él conocía Biblia, hermano, Tanakh a morir, Biblia a morir. Entonces, todos habían pasado por esas escuelas de chicos, entonces nadie le era extraño acerca de un Salvador, acerca de un Mesías que vendría, con la única diferencia que este malhechor, como todo judío, esperaba un libertador glorioso que los libertara del poder romano, del poder de la enfermedad y del poder de la pobreza, porque para un judío esa es la salvación: ser salvado de sus enemigos, ser salvado de la pobreza y ser salvado de la enfermedad, porque ellos creen y enseñan que solo por ser descendientes de Abraham y de las circuncisión del pacto, merecen la salvación.
Y ya lo vimos como Pablo después, el rabino Pablo le explica que no es así. No es así, no es algo físico eso era simbólico. Entonces, como buen judío también esperaba que este Mesías era un libertador que nos iba a libertar de los romanos. Sálvanos, si tú eres el Mesías, el que dice que va a venir a libertarnos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y ese hombre está con orgullo en su corazón, como muchos pecadores lo están. Él no está reconociendo su pecado, él no está reconociendo su necesidad de Dios. Multitudes, hermano, en esta época que uno predica y habla, ellos no reconocen su pecado. Ellos no reconocen que son esclavos del pecado, del diablo y del mundo. Y hablan con orgullo y arrogancia acerca del evangelio en contra del Señor de la gloria, hermano, así como está este malhechor. Y muchos están mal, están muriendo, están en agonía. Mira, hermano, yo he tenido la oportunidad de orar por tantas personas en hospitales, en tantos lugares. Y la gente muestra orgullo. Hay veces gente con enfermedades terminales. Y están viendo un programa de televisión, una novela en el hospital. Porque hay hospitales que son de lujo, que te ponen lo que tú quieras y orar por gente. Y están viendo su novela, ahí están viendo su concierto musical y están muriendo. Aún con orgullo, hermano. Como que no necesitasen de Dios. Es más, una vez lloré allá en mi ciudad natal, en Santa Tecla, por una persona. Y le comencé a predicar el evangelio, a mostrar la salvación y agonizando, ya, con unos dolores terribles y su respiración ya bajando. Y me dijo, no, no, yo no. Prefiero irme para el infierno, me dijo, antes que hacerme evangélico. Qué terrible, mire qué orgullo más grande. Así estaba este hombre en la cruz del Calvario, hermano. Estaba en grande necesidad, estaba en grande aflicción, pero mostrando su orgullo. Muchas personas así son. Si tú vas a ver este video, yo te invito, te ruego que te arrepientas y que creas en el Evangelio, que botes tu orgullo, que derribes esa barrera del orgullo y te humilles delante del Señor de la gloria y te arrepientas. Y Él te recibirá y tendrá misericordia de ti, porque Él dice que a mí viene y yo no le he hecho fuego. Entonces, este ladrón así le injuriaba, hermano. Le dijo si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mire, aquí entramos en materia en el versículo 40. Y hay gente que dice que no podemos encontrar evidencias verdaderas de un arrepentimiento en el ladrón. ¿Cómo no? Ahí está. Solo hay que leer el texto cautelosamente, profundamente el texto, hermano. Hay que leerlo. Y esto no se trata de repetir una oración, hermano. Se trata de encontrarse con Dios. Se trata de reconocer que somos pecadores. Se trata de reconocer que hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios justo, hermano. Que hemos violado sus mandamientos y su ley, que merecemos su ira. Se trata de reconocer eso para experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Y este hombre, estando en grande agonía, porque no era fácil estar ahí colgado, hermano, crucificado. Un día yo expliqué esto acerca de, fueron los medos persas los que comenzaron con esta práctica de crucifixión. Pero ellos se ahogaban rápidamente porque los amarraban de manos y todo y los colgaban. Entonces, como no, los romanos perfeccionaron después el método de la crucifixión porque le pusieron una gradita ahí como un talón donde pusiera poner los talones y ahí apoyarse, y eso le permitía vivir más horas. Los otros no, los medo persas, porque usted colgaba todo el pie, entonces el diafragma se le topaba y se ahogaba la gente y moría asfixiada. Estos, para que sufriesen más, le habían puesto como una madera, como una grada, para que pusiese sus pies ahí y pudiese estar soportando más y sufrir más que sufran, decían los romanos, que sufran más. Ahí estaba ese hombre, hermano, en gran agonía, los dos malhechores. Mire qué interesante, en su leche de agonía. Y aquí vamos a entender la gracia y la misericordia de Dios, hermano, para los pecadores. Y todos nos podemos ver en este ladrón. Todos nos podemos ver en este ladrón. Que éramos como este ladrón, hermano. Violador de la ley de Dios. Violador de las leyes terrenales. Aborrecedor de Dios. Huía de Dios. Pero hubo un momento en que se encontró con el Dios Todopoderoso. Le dice el 40. Mira qué interesante. Respondiendo el otro,
le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, ¿no? Ya estamos condenados, aquí vamos a morir, aquí ya estamos ya no hay salida para nosotros. Este hombre, Dios comenzó a hacer una obra de gracia en él, hermano. Ya de convencerlo de que él era un pecador. Este hombre estaba reconociendo que él era un pecador, que estaba condenado, que ya no había salida para ellos. El otro no. Por eso le dice, respondiendo el otro, le reprendió, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Lo vuelvo a repetir, hay gente que está tan mal, está tan quebrada de su alma, está tan hundida, hermano, en su vida, hermano, espiritual y material, al borde del colapso de la crisis, pero ni aún así quieren reconocer su pecado, ni se quieren humillar delante del Dios del cielo. Yo te invito a esta hora, amigo, que vas a ver este video, a que te arrepientas, a que reconozcas tu condición delante de Dios, de pecado, que has ofendido a Dios, has ofendido, transgredido la ley de Dios, y que eso va a traer un juicio, va a traer una condenación, va a traer una consecuencia, pero que si te arrepientes, te humillas delante de Él te recibe y te perdona. Este es el Evangelio. Y aquí está el 41, predicador. Pero ¿por qué dice usted que este ladrón dio evidencia de que verdaderamente se arrepintió y que reconoció su pecado? ¿Dónde está eso en el texto? Está en el versículo 41, que le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, hermano, ¿no? Este hombre se quebrantó allí en la cruz, al estar cerca del Señor de la gloria, del Salvador del mundo. Y él había escuchado su mensaje, él había oído su fama. Y él sabía que quien estaba allí, el Salvador del mundo, era un hombre justo, era un hombre santo. Y ahí lo expresa él de sus propios labios y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos, ¿qué dice? Lo que merecieron nuestros hechos. Mira, hermano, vaya, métase en el texto. Ese hombre tiene una convicción de pecado terrible. Dice, bueno, yo estoy aquí porque soy malo. Yo estoy aquí porque soy pecador. El otro se estaba sintiendo víctima. No, yo estoy aquí porque la sociedad me obligó a ser así. La sociedad me obligó a robar. ¿Entiendes, hermano? La sociedad me obligó a ser como soy. ¿Entiendes? Porque el hombre en su orgullo, él quiere culpar a todo mundo, quiere culpar al gobierno, quiere culpar a los gobernantes, quiere culpar a sus jefes, quiere culpar a su familia, su fracaso. Él no quiere reconocer que él es pecador. Y aquí nadie es víctima, porque todos hemos pecado contra el Señor de la gloria. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento este hombre se dio cuenta que él estaba destituido de la gloria de Dios. Mire, métase en el texto lo que él está diciendo, esas palabras, hermano. Si las leemos a simple vista o razonamiento, no podemos entender. Dios te bendiga, Humberto, hermana. Jenny, Dios bendiga. Y Anchela, hermano. Pero él dice, no, si yo estoy aquí, dice él, si yo estoy padeciendo esto, es porque lo merezco. He hecho lo malo. Si estoy siendo ladrón, soy malo. He violado la ley, tanto de Dios como la ley terrenal, y tengo que pagar. Hermanos, eso es un acto de humildad, lo que este hombre. Entonces, un verdadero creyente o salvo reconoce su pecado y se arrepiente de él. Se recuerdan cuando nosotros venimos a Jesús y nos llamó, hermano. Y nos salvó el Señor. ¿Qué fue lo primero que trajo a nosotros? Fue convicción de pecado a través del Espíritu Santo, porque el Señor dijo que iba a mandar el Consolador y Él convencerá al mundo. ¿De qué dijo? De pecado, de juicio y de justicia, hermanos. Es por eso que en la predicación del Evangelio, hermano, nosotros debemos de hablar de la ley de Dios, debemos de hablar del pecado, lo horrible, lo espantoso que es el pecado delante de un Dios santo y tan justo que odia y aborrece el pecado y el juicio que debe traer sobre él.
Debemos de predicar de esa manera, hermano, para que los hombres se sientan culpables, se sientan pecadores y sientan la necesidad de un Salvador y sientan la necesidad de la gracia de Dios. Pero si yo me les pongo a hablar de milagros y sanidades y que aquí haciéndolos sentir víctimas a ellos, no es predicar el evangelio, son conversiones falsas, hermano. Las verdaderas conversiones son aquellas cuando el que está allí, hermano, se siente que ha ofendido al Dios del cielo, se siente pecador, hermano, como cuando Pedro predicó ese mensaje poderoso y del Espíritu Santo en Hechos 2, hermano, y dice que compungió. Ustedes, les dijo, mataron al Mesías, ustedes, sus padres, y los comenzó a señalar, hermano. Y dice que cuando terminó Pedro se compungieron. ¿Qué es compungirse? Como un dolor aquí, cuando usted tiene una angustia y tristeza. Eso debe sentir el pecador, hermano, cuando el evangelio se está predicando. Pero si predicamos un evangelio light, no va a sentir eso los pecadores. Y es lo que este ladrón estaba sintiendo ahí en la cruz. Cuando estaba a la par del Señor de la Gloria, se sintió, hermano, pecador. Se sintió condenado, se sintió mal. Y él lo reconoció. Y es por eso que ahí encontramos una evidencia de que este hombre se tuvo un arrepentimiento genuino. Si leemos el texto a simple vista y lo pasamos o leemos, no. Pero si profundizamos, encontramos grandes verdades ahí, hermano. Salvíficas en este texto. Y lo vuelvo a repetir, no se trata solo de repetir una oración. Se trata de cómo nos sentimos delante de un Dios tan justo y tan santo. Escuche esto. ¿Qué es lo que está sintiendo este hombre? Él está sintiendo dolor por su pecado. Él está reconociendo su pecado. Él se está arrepintiendo. Todo eso está sucediendo en el versículo 41. Una persona no regenerada no se duele de su pecado, hermano. Este otro no se duele de su pecado. No, yo estoy aquí porque la sociedad tiene la culpa. Miren, aquí estoy. Es lo que el otro malhechor está haciendo. Y le dijo, si vos sos el Mesías que va a venir, porque era un Mesías libertador, guerrero, que nos va a libertar de la opresión romana. Porque ellos no entendían Judá en ese momento, hermano. Ahí, los judíos en ese momento, que ellos no necesitaban ser salvos de la pobreza, de la enfermedad, que Jesús los sanó, e hizo milagros extraordinarios. Ellos no entendían que la verdadera esclavitud, hermano, era del pecado, no eran los romanos. Ellos no entendían que la verdadera enfermedad era del pecado, como Isaías capítulo 1 dice. Toda cabeza está enferma. Ellos no entendían, hermano, que la pobreza más grande que ellos tenían era espiritual, no material. Y eso es lo que sucede con las personas el día de hoy. Entonces, una persona no regenerada, salva, no se duele de su pecado. Es lo que dice allá Juan, se recuerdan, cuando está hablando acerca de la evidencia. Dice que el que ha creído, cuando peca le duele su pecado y se arrepienta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice ya en la primera de Juan 1:9, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. David cuando pecó contra Dios, aunque él ocultó su pecado un tiempo, pero cuando fue confrontado, le dolió su pecado. Y lo confesó en el Salmo 51 y se apartó de su pecado, hermano. Pero una persona no regenerada no le duele su pecado. Así como ese ladrón que está ahí, hay muchas personas llenas de orgullo, que están mal, espiritualmente están mal, quizás estén bien materialmente, pero como lo repito, la pobreza verdadera del hombre no es material, es espiritual. La verdadera enfermedad del hombre no es física, es espiritual, hermanos. Pero la gente no entiende eso. La verdadera esclavitud del hombre no es, hermano, que sea esclavitud de un gobierno, de una opresión o no, es espiritual. Entonces, una persona no regenerada o salva no se duele su pecado. Caín, por ejemplo, ¿te recuerdas? Él se remordió, ya lo prediqué hace 2 días. Él se remordió. Él se remordió. Caín, Saúl, él no se arrepintió de su pecado, se remordió. Y se quiso escudar. No, es que el pueblo temía, empezó a escudarse, hermano.
Y ahí tenemos el otro ejemplo, ese ladrón en la cruz del Calvario. En cambio, hermano, el otro ladrón, el otro malhechor en la cruz, a pesar de su condición y aflicción, no reconoce su pecado, ni mucho menos se arrepiente de él. Y por eso repetía, hay personas que aún en su lecho de muerte muestran un rechazo por Dios. Ese evangelio terrible. Yo lo he visto en muchas personas que han ido a orar a hospitales, a casas, que mis hermanos vengan a orar. Hable del evangelio, yo lo hago. Por el amor a las almas, hermano. Que mire, arrepienta. No, 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 no. Así me dijo una persona de los, prefiero irme al infierno que hacerme evangélico, así me dijo. Si es que no se trata de hacerse evangélico, se trata de arrepentirse, reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero sí me dijo esa persona, entonces, ¿verdad? Que le vaya bien, buen viaje, le dije, buen viaje. Y ahí se va a acordar de estas palabras cuando cierre sus ojos en el último segundo, que expire. Se va a arrepentir en los primeros 5 segundos. Se va a arrepentir después de su muerte de haber rechazado el evangelio y la salvación, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Así que yo invito a los amigos que van a ver este video, arrepientas, crean en el evangelio, crean en el evangelio, crean en estas verdades que se reciben por la fe en Jesucristo. Y la gracia de Dios vendrá a sus vidas. Escuche esto otro. Una persona regenerada o salva se arrepiente de su pecado. Un incrédulo, ¿no? Ya lo vimos. Ya lo dijo Juan. Otro, una persona regenerada o salvada se aparta y huye de su pecado, hermano. Wow. Le voy a poner unos ejemplos. La mujer samaritana, cuando Jesús la confrontó con su pecado, porque ahí está una de las formas de cómo evangelizar bíblicamente. Un día me invitaron unos hermanos y me dice, hermano, usted que toca temas de evangelismo y ha estado como evangelista por muchos años, ¿nos puede dar un discipulado de evangelismo bíblico? Claro, era evangelismo bíblico, yo no llevé método. Y ocupé esos pasajes, el de la mujer samaritana, ocupé el de Saqueo, hermano, sin manuales ni nada. Ahí agarré, vaya, como una hora les voy a explicar este pasaje, otra hora este pasaje, ahí se fueron como 4 horas, hermano. Ahí está, pues la mujer samaritana, llega el Señor, entra en la conversación, comienza a hablar de estos temas, después se va a lo religioso, la lleva al arrepentimiento, la confronta con su pecado. Lo que muchos no quieren hacer en el evangelismo, hermano. Y la confrontó con su pecado, y cuando la confrontó con su pecado, y la mujer se quiso escudar, pero le dijo, Señor, ve, llama a tu marido. Le dijo, no tengo marido, bien has dicho, no tengo marido, ¿por qué? Has tenido tantos maridos, el que tenemos es el tuyo. Me parece que eres profeta, y ahí la agarró el Señor con la palabra. Aquella mujer se arrepintió, se convirtió, hermano, y en el momento, se apartó de su pecado y comenzó a predicar allá en Samaria y trajo multitudes a que escucharan al maestro. ¿Se recuerdan? Saqueo, igualmente. Cuando se le predicó el evangelio y todo eso, se arrepintió y dijo, si yo he hecho esto, aquello, aquí voy a devolver esto. Una persona regenerada o salva se aparta y huye de su pecado. Y por lo experimentado, por este malhechor, este ladrón en la cruz del Calvario, yo estoy seguro, 100% seguro, que si este hombre hubiese seguido viviendo, él ya se apartaría, él ya no hubiese seguido siendo el mismo. Se hubiera apartado de su pecado, que lo llevó a esa situación dolorosa que él estaba viviendo. Recuerden, Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia, mas el que lo oculta, no prosperará. Si verdaderamente somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, como este malhechor en la cruz del Calvario, si pecamos contra Dios, nos va a doler el pecado. Lo vamos a confesar, nos vamos a apartar de él. Y eso evidenciará que verdaderamente somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, hermano. Los puritanos tenían un dicho, bien dicho, que decía,
Cuando un hombre peca, no peca contra el alcalde de un pueblo, o contra el presidente de un país, o contra un jefe de la policía, o contra alguien más. Cuando un hombre peca, cuando una mujer peca, peca contra el Señor de la gloria, el Creador del cielo y de la tierra. Es tremendo. Y Dios aborrece el pecado. Salmo 5:5. Salmo 7:11, ¿se recuerdan? Vengo hablando de ello. Entonces, en primer lugar, la primera evidencia que hemos encontrado aquí, hermanos, de regeneración en este hombre. Y están las evidencias, ahí están. Y si él hubiese seguido viviendo, lo hubiera mostrado, hermano. Lo hubiera mostrado, estoy seguro. Porque a la luz del texto encontramos un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. Él está doliendo su pecado. Aquel se está remordiendo. Si este es el Hijo de Dios que nos salve, pues, y ese es el Mesías, porque dice que el Mesías nos va a libertar de los romanos. Y los romanos nos están crucificando aquí ahorita. Y el otro le dice, aún temes a Dios estando en esta condición, le digo. Estamos recibiendo lo que merecemos. Estamos mereciendo estamos recibiendo lo que merecemos. Este ladrón sabía, hermano. Nosotros la verdad es que dice, justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Miren. Y nosotros debemos ser conscientes y decir, bueno, yo he hecho esto y esto, yo estoy recibiendo lo que merezco, lo que he cosechado. Pero nuestro orgullo muchas veces no nos va a dejar, no nos va a permitir eso. Segunda evidencia que encontramos en este texto, hermano. Hoy no me voy a extender tanto en el mensaje. Segundo, un verdadero creyente reconoce que Jesús es santo y sin pecado, que es el Hijo de Dios. ¿A qué le recuerda esto? Primera carta de Juan también. Y dice aquí, versículo 41, en la segunda parte. Dice, nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos. Que dice, mas ningún mal hizo. O sea, este hombre está diciendo, en él no hay maldad. Este hombre es perfecto. No hay nada malo en él. Hermano, solo alguien que se ha arrepentido verdaderamente puede ver eso en Jesucristo. Que no hay maldad en él. No hay pecado en el Hijo de Dios. O sea, una persona salva reconoce que Jesús es Dios y que ha venido en carne también. Eso está en 1 de Juan 2, 22 al 23, ¿se recuerdan? Porque los gnósticos y los falsos maestros estaban enseñando por el dualismo, ¿verdad? Que Dios no había podido tomar un cuerpo humano porque lo material es malo, y lo espiritual era bueno. Eso es imposible. Y fue la doctrina falsa que entró allí a las iglesias, y por eso Juan expone a los falsos maestros en la primera carta de Juan, hermano. ¿Se recuerdan allá en la confesión de Pedro? En Mateo 18, este hombre está diciendo lo mismo, hermano. Métase en el texto. Está diciendo lo mismo que Pedro dijo. ¿Quiénes dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Juan el Bautista, que ha resucitado, ya lo habían decapitado Juan. Otros que algunos de los profetas ahí. ¿Y ustedes quiénes dicen que? Pero se levantó Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le estaba revelando? ¿Quién le estaba mostrando a este malhechor en la cruz, hermano? Que enfrente, que a la par del hombre que él está, es el Hijo de Dios, que en él no hay maldad. Que es santo. Dios está haciendo una obra tremenda, hermano. Aquí yo puedo ver la gracia y la misericordia de Dios inmerecida. Qué increíble, pero era un malhechor, era un ladrón, había hecho maldad, nunca había. Y en su último momento Dios le otorga la salvación y la vida eterna. Increíble esto, la gracia. Entonces, una persona salva reconoce que Jesús es Dios
y que ha venido en carne. Lo que este hombre está diciendo, en él no hay ninguna maldad. Él es Dios. Una persona salva o regenerada reconoce que en Jesús no hay maldad ni pecado. Es lo que este hombre está haciendo, hermano. No hay maldad ni pecado. Cosa contraria que los falsos maestros en la primera carta de Juan y en la segunda carta hacían. Hermanos amados, nosotros hemos reconocido, hemos creído que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que vivió una vida santa, hermano, y sin pecado en esta tierra, y que murió bajo la ira de Dios, bajo esa vida santa y perfecta, y que tomó nuestro pecado y lo llevó, lo echó sobre él para poder justificarnos, hermano. Creemos eso, lo hemos creído. Y para ser salvos y tener vida eterna, tenemos que creer esas verdades, hermano. Y este ladrón las está creyendo allí. Este malhechor las está creyendo allí, hermano. Qué maravilloso. Entonces, primera evidencia, hemos dicho, de que, hermanos amados, un verdadero creyente o una persona que ha sido salvada reconoce su pecado, y vimos que el malhechor está reconociendo. Yo merezco esto, me está pasando esto porque he actuado mal, he violado la ley. El otro no. Segundo, un verdadero creyente reconoce que Jesús es santo y sin pecado, que es el Hijo de Dios, que en Él no hay maldad, que Él ha venido en carne. Y tercera evidencia que podemos encontrar en este texto, amados hermanos, tercera evidencia, la encontramos aquí en el versículo 42. Y dijo a Jesús, escuchas, metámonos en el texto. Este hombre se siente pecador. Se siente mal lo que ha hecho lo malo delante de Dios. Dios lo convenció de su pecado. Segundo, él confiesa quién es Jesús, que Él es santo, que en Él no hay maldad. Él es santo. Y tercero, en el versículo 42, este hombre, este malhechor, hermano, que fue salvado, que fue un creyente ahí, reconoce que Jesús es el único camino al Padre y al cielo. Mire qué cuántas verdades encontramos profundas en el texto. Un buen tema. Yo he predicado este mensaje. Claro, no así como lo estoy diciendo, evangelísticamente lo he hecho. Como lo estoy predicando aquí, en campañas evangelísticas, y he puesto como ejemplo. Pero he puesto y dicho, este hombre se arrepintió de su pecado. Si tú te arrepientes ahora y reconoces tu condición de pecado, que has ofendido a un Dios santo, un Dios justo, Él te va a salvar, Él te va a recibir, así como se debe de predicar evangelísticamente. Si tú reconoces ahora, esta noche, que Jesucristo es Dios, que Él es santo, que Él vino en carne, Él te va a salvar. Y si tú reconoces esta noche, predicando así, hermano, no regalando milagros ni promesas, no, llamando al arrepentimiento. Y si tú reconoces que Jesucristo es el único camino al Padre y al cielo, y te arrepientes esta noche, de cierto verás la vida eterna. Y eso pasa en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hermano, le dijo. Lo reconoció como Dios. Lo reconoció como Dios. Le dijo, no, tú vas a venir a reinar. Tú eres el rey de la gloria. Tú eres el rey de Israel. Este ladrón. ¿Y quién le está mostrando eso, hermano, a este hombre? Un delincuente que aunque de chico quizás había pasado por las escuelas teológicas de los judíos, pero él había optado y se había ido por otro camino. ¡Qué increíble, hermanos amados! Solo un creyente genuino reconoce que no hay otro medio de salvación solo en Jesús. Solo un creyente genuino. Y es por eso que yo me voy explícitamente y digo, este hombre aquí, él se ha convertido, están las evidencias. Algunos lo hacen ver solo como que fue una nación, va así, tú eres el Señor, vaya a salvarme. Pero no fue así. Sumerjámonos en el texto. El hombre está evidenciando arrepentimiento. Él está reconociendo su pecado y su condición delante de un Dios tan santo. Él está reconociendo que está delante del Señor de la gloria, que es santo y sin pecado y sin mancha, y que se ha encarnado. Él está reconociendo a ese ladrón.
Y en tercer lugar, está reconociendo también que Él es el único medio de salvación, no hay otro. No hay otro. Y lo dijo Pedro y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo a través de Jesucristo hay vida eterna. Él sea la gloria, hermano. Solo en Él hay salvación y vida eterna. Así que arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo de la condenación eterna. Y 1 Timoteo 2:5, ¿se recuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí está la escritura, hermano. La religión tradicional, va moderna del siglo, está reconociendo esto hasta ahora, pero eso siempre ha estado aquí, le hemos predicado por siglos los discípulos de Jesucristo, desde que Él se fue. No hay otro mediador, hermano. Al Padre solo por Jesucristo. No hay nada. El mediador no es la iglesia, ni los pastores, solo por Jesucristo es el único medio de salvación. Entonces, un creyente genuino reconoce que no hay otro medio de salvación, hermano, solamente a través de Jesucristo. Una persona regenerada o salva sabe que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Yo ya expliqué esto, ¿se recuerdan? Tengo mi tecito aquí. Yo lo prediqué hace un par de días, ¿se recuerdan? Por eso se molestaron los fariseos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque para entrar al templo y ofrecer sacrificios se había hecho igual que en la tienda de reunión, donde entraba el sacerdote. Antes de llegar al lugar santo, estaba un camino donde el sacerdote iba con el sacrificio y entraba. Y decían ellos que ese era el camino para llegar al lugar santo, donde era la verdad. Y después estaba la vida en el lugar santísimo. Entonces nos digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí estoy, no es eso era un símbolo, era una tipología. Y se enojaron con él cuando dijo eso. Yo soy un verdadero creyente regenerado, arrepentido, hermano. Sabe que Jesús es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Qué tremendo, hermanos amados. Y esto me sorprende. Esto es maravilloso. Y Jesús, al ver y oír, porque Él está junto a Él, y por eso subí unas imágenes ahí que vieron usted iba de la crucifixión, y le di al tema y el topic, que está conversando ahí en la imagen con el ladrón, con uno de ellos. Que la tradición le pone hasta nombres, que Dima, le pone ahí, hermano, eso no es relevante en el texto. Y Jesús al ver y al oír las palabras de fe y arrepentimiento de su corazón, producto de su gracia soberana, hermano, y afirma su conversión con sus propias palabras. Jesús afirma sus conversiones y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una mejor traducción, hermano, sería, hoy te digo que de cierto estarás conmigo en el paraíso, así es. No le está diciendo, hoy estarás en el paraíso conmigo, no, sino que te digo hoy que sí estarás conmigo en el paraíso. Entonces, para que Jesús, el Salvador, el Señor de la Gloria, afirme esas palabras, porque este hombre hubo un arrepentimiento genuino, una conversión genuina allí, en esa cruz del Calvario. Qué tremendo. ¿Y qué podemos aprender de estos, hermanos? Que la justicia y la gracia de Dios alcanza al más perdido, al más pecador, al más hundido. Y tú que vas a ver este video, si estás ahí esclavo del pecado, sumergido en tu pecado, en tu maldad, la gracia, la misericordia y la justicia de Dios en Cristo, allí llega hasta ti. Solo cree, arrepiéntete y cree.
Arrepiéntete y cree como aquel carcelero. Y vendrá la salvación a tu vida. Vendrá la gracia de Dios. Vendrá la justicia de Cristo a cubrir tu pecado y tu maldad, hermano. Y eso aprendemos de este pasaje, que la justicia, la gracia y la misericordia de Dios alcanza hasta el más perdido. Alcanza hasta aquel que ya no tiene esperanza. Ahí está. Este es el evangelio, esta es la salvación que predicamos. Este es el reino de Dios. Y lo sorprendente que mejor este malhechor y ese hombre que está hundido en su pecado allí, hermano, alcanzó esta salvación y Dios le mostró esto, y no a muchos religiosos hipócritas de su época, los fariseos y los doctores de la ley. No pudieron ver esto. No pudieron ver la vida eterna. ¿Y tú qué harás con este mensaje? ¿Seguirás viviendo en tu pecado? ¿Seguirás hundido en tu pecado? ¿Seguirás remordiéndote por tu pecado? ¿Seguirás lamentándote por tu pecado? ¿Seguirás ahí escondiéndote por tu pecado? ¿Autojustificándote por tu pecado? ¿Te arrepentirás ahora, como este malhechor, y decir: he pecado contra Dios? Y lo que me está sucediendo es justa retribución, pero ahora yo me arrepiento. Yo me arrepiento ahora y reconozco que soy pecador. Y confieso mi pecado delante de Dios. Y le ruego para que me salve. Y que para que su justicia perfecta me cubra ahora. Y pueda vivir para gloria y honra del Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de este texto bíblico, de este pasaje, podemos aprender, oh Dios, que tu gracia y tu misericordia no hacen acepción de personas, Señor. Salva al más vil, al más pecador, al más hundido, al más condenado, al más apartado, Señor, al más señalado. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento, cuando hay una conversión, Señor, ahí llega tu salvación, Padre. Gracias, porque esto nos queda como un ejemplo, Dios, a seguir en el proceso del arrepentimiento, en el proceso de la fe, de la gracia, de creer, oh Dios. Gracias por tu palabra, oh Dios. Y oro, Dios, para que este mensaje llegue a los pecadores, Señor. Llegue hasta el que esté más hundido en su pecado, Padre, el que esté más esclavo de su pecado. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Señor. Y conoceréis la verdad, dijo él, la verdad os hará libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú crees a esta hora, amigo, que vas a ver este video, y allí le pides perdón, allí te arrepientes y reconoces tu condición delante de Dios, Él traerá su salvación, Él traerá su gracia hacia ti, y te levantará, y te cambiará, y te transformará para vivir para su honra y para su gloria. Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio, y cree en Jesucristo, y Él te recibirá, y Él vendrá a ti también. Y ahí se cumplirá. Más a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, le dio autoridad, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y vendrás a ser un hijo de Dios. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, gracias por la salvación, gracias por el perdón, gracias por el don de la fe y del arrepentimiento, y por la regeneración y la justificación, y por la santificación que estás haciendo en nuestras vidas, oh Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, hermanos. Saludos, hermana Cristi. Dios les bendiga. Queda grabado pues el mensaje, hermanos, y espero que lo puedan compartir.
Si tienen amigos y no sé qué decir, pastor, cómo evangelizarle, compártele el video, dile quiero que escuches esta palabra, esta predicación y Dios va a hablar a tu vida acerca del evangelio. Así de que, gloria al Señor, un abrazo a todos hermanos y nos veremos ahí, pues no sé si como esté el día de mañana, grabamos. Así que un abrazo a todos y que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y les guarde.